Hola, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a continuar con el tema de árboles binomiales, en particular el modelo binomial de un paso. Y lo que hicimos en la sesión anterior fue trabajar con un ejemplo particular para entender un poco la dinámica de cómo íbamos a evaluar esto. Y ahora lo que vamos a tratar de hacer es encontrar una expresión general para evaluar las opciones con este método. Entonces, lo primero que tenemos que ver es la notación y para entender a qué se refiere cada una. Y primero comenzamos con S de cero, eso es algo que conocemos, y va a ser el precio del subyacente a tiempo cero. Ahora recordemos, con este modelo, este subyacente que en tiempo cero vale S0, solamente va a tener dos posibilidades a tiempo t, o que sube el precio o que baje el precio. Si sube el precio lo vamos a denotar como S de t, pero vamos a agregar una U en la notación. Esto se refiere a que este es el precio del subyacente a tiempo t, suponiendo que el precio S0 sube y va a subir en un factor U, es decir, S de TU va a estar dado por S de 0 por U. Y por otro lado, si el precio del subyacente baja, esto lo vamos a denotar como S de T, D. Y esto va a ser el precio del subyacente a tiempo T grande, suponiendo que el precio S0 va a bajar, pero en un factor D. Es decir, S de T D va a ser igual a S de 0 por D. Entonces el precio del subyacente empieza valiendo S0 y solamente tiene dos posibilidades a tiempo T grande. S de TU, va a subir en un factor U, o S de TD, que es el precio S de 0, pero bajando por un factor D. Ahora, eso es en términos de subyacente. Vamos a denotar ahora como F minúscula a la prima del derivado que se quiere evaluar, o el valor del derivado a tiempo T igual a 0. Solamente para recordar, estamos denotando a f para hacerlo genérico, pero si estamos evaluando un call, en realidad lo que estamos encontrando es la prima del call, es la c minúscula, y si estamos evaluando un put, en realidad lo que estamos encontrando es la p minúscula, es la prima del put. Entonces, el valor del derivado a tiempo cero va a estar dado por esa f minúscula. Como s de 0 tiene solamente dos opciones, el precio del subyacente tiene solamente dos opciones de valor a tiempo t igual a t, el derivado solamente va a tener dos opciones. Entonces, si s de t grande es igual a S0 por U, vamos a denotar como f de U al payoff de la opción a tiempo t. Y por otro lado, si a tiempo t el subyacente vale S de 0 por D, el payoff de la opción a tiempo t suponiendo ese precio va a estar denotado por fd. Entonces esa es la notación que vamos a ocupar. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos en el ejemplo anterior, solamente de una manera más general. Es decir, yo tengo un subyacente y quiero construir un portafolio sin riesgo, el cual va a estar compuesto por delta unidades de subyacente y una opción corta. Entonces, dado que el subyacente solamente tiene dos valores posibles, este valor del portafolio a tiempo t solamente va a tener dos valores posibles y van a estar en función de S de t. Si S de t es el nodo superior, es decir, si S de t es el precio S0 que sube, el valor del portafolio va a estar dado por delta veces, que son las unidades de subyacente que tenemos, por el precio del subyacente a tiempo t, que en este caso es S de 0 por U, menos, porque tenemos una opción corta, el payoff de esa opción. En este caso, el payoff de esta opción va a estar dado por F sub U. Y por otro lado, si S de t es igual a S de 0 por D, es decir, el precio del subyacente baja, el valor del portafolio va a estar dado por delta veces S de 0 por D, menos el payoff de la opción a tiempo t, suponiendo que estamos en este caso, es decir, F sub D. Ahora, haciendo algo análogo de lo que hicimos la clase anterior. Cuando nosotros nos referimos a un portafolio sin riesgo, quiere decir que queremos que este portafolio, su valor, siempre sea constante, sin importar qué valor es el que tome S de t. Es decir, sin importar si es S de 0 con un factor de crecimiento o con un factor de
caída. Entonces, un portafolio sin riesgo, para armarlo tenemos que encontrar una delta tal que el valor del portafolio a tiempo t siempre vaya a ser el mismo. Es decir, buscamos una delta tal que delta veces S de 0 por U menos F de U es igual a delta veces S de 0 por D menos F de D. Recuerden, estos son los dos valores posibles que puede tomar el portafolio. Haciendo un despeje bastante sencillo, vamos a obtener que delta va a estar dado por F de U menos F de D entre S de 0 por U menos S de 0 por D, y esto va a ser la ecuación 1. Ahora, esta delta entonces quedamos que va a ser la delta tal que el valor del portafolio a tiempo t sea el mismo sin importar qué valor tome S de t. Dado que los dos valores con esta delta son el mismo, puedo suponer que entonces el valor del portafolio sin riesgo a tiempo t grande va a ser igual a delta veces S0 por U menos F sub U. ¿Por qué me estoy tomando este valor y no este? Solamente es por tomarle alguno, pero en realidad es indiferente porque estos dos valores son lo mismo. Dado que tenemos un portafolio cuyo valor es conocido ya desde ahorita a tiempo cero, sin importar qué valor vaya a tomar S de t, y está dado por este valor, entonces si yo quiero que se me pague ese valor a tiempo t, y ese valor es cierto, el costo inicial de ese portafolio, lo que yo tengo que desembolsar porque me den esa cantidad a tiempo t, no es más que esa cantidad traída a valor presente con la tasa libre de riesgo R. De nueva cuenta, véanlo como un bono cupón cero, cuyo valor de redención es este de acá. Dado que es un valor sin riesgo, para yo poder obtener ese valor, simplemente me lo tengo que traer a valor presente a tiempo cero, y obviamente es una cantidad que yo voy a desembolsar. Pero por otro lado, también el costo inicial del portafolio, por cómo está compuesto ese portafolio, también va a estar dado por lo que yo tenga que desembolsar por comprar las delta unidades de subyacente a tiempo cero, es decir, menos delta por S0, más la prima que yo voy a recibir por la opción, porque recuerden, estamos cortos en la opción, es decir, voy a recibir esta F minúscula. Entonces, dado que estos valores me estoy refiriendo al mismo portafolio, estos dos tienen que ser iguales, es decir, menos delta veces S0 por U menos F de U, todo esto por E a la menos RT, tiene que ser igual a menos delta veces S0 más esta F minúscula. Haciendo un despeje, voy a obtener que esta F minúscula va a estar dada por delta veces S0, todo esto por 1 menos U por E a la menos RT, más F sub U por E a la menos RT, y esta va a ser mi ecuación 2. Entonces, ya tengo esta ecuación 2, que es literal el valor del derivado, que es justo lo que queremos encontrar, pero todavía está en términos de esta delta. Sin embargo, yo también ya tengo una expresión para esa delta, y la cual era la ecuación 1. Voy a sustituir esa ecuación 1 en esta ecuación 2, es decir, F minúscula me va a quedar como esta expresión, que era el valor de delta, por todo esto. Hasta aquí ya podríamos tener una fórmula, pero la podemos simplificar todavía más. Lo primero que voy a hacer es, esta S de 0 se va a eliminar con esta S de 0, y acá en esta expresión abajo me queda U menos D. Y ahora voy a incluir a U menos D como el denominador de todos los términos. Es decir, esta F minúscula me va a quedar como F de U menos F de D, todo por 1 menos U a la menos RT, que es esta expresión de acá, y solamente aquí esta expresión la tengo que multiplicar por U menos D, por F de U, por E a la menos RT, y todo esto sobre U menos D. Solamente le puse el mismo denominador a las dos expresiones. Ahora, voy a agrupar por F de U y F de D. Esta F minúscula me va a quedar como F de U por 1 menos D por E a la menos RT, y ahora voy a agrupar las expresiones que tengan F de D. Me va a quedar más F de D por U a la menos RT menos 1. Y todo esto con el mismo denominador que ya tenemos acá, que es U menos D.
Y ahora lo que voy a hacer es sacar una e a la menos rt de estas expresiones y las voy a dividir en sumandos. Saco e a la menos rt, la primera expresión me queda como f de u por e a la rt menos d, todo esto sobre u menos d, y f de d por u menos e a la rt, y todo esto sobre u menos d. Y por último, voy a denotar una nueva variable, la cual va a estar dada por p. Esta p va a estar dada por e a la rt menos d entre u menos d. Si yo nombro a esta expresión como p, me va a quedar lo siguiente. F minúscula va a ser igual a e a la menos rt por p por f de u más 1 menos p por f de d. Y esta va a ser la expresión final o la más simplificada a la que nosotros vamos a llegar. Ahora, que yo haya nombrado como p a esta letra, van a ver que no va a ser casualidad. Si se dan cuenta, yo tengo un subyacente que solamente puede tomar dos posibles valores. Vamos a tratar de leer esta expresión como si esta p fuera una probabilidad, a ver si nos suena algo parecido. Lo que estoy diciendo es que el valor a tiempo cero de este derivado va a estar dado por f de u, es decir, el valor que toma el derivado a tiempo t, si s de t es igual a s de 0 por una p más f de d, es decir, la otra posibilidad, por 1 menos p. Y dado que esto está calculado a tiempo t, esto no me lo voy a traer a valor presente con e a la menos rt. Esto, si es que ya se dieron cuenta, se parece a la esperanza de una variable aleatoria binomial. Árboles binomiales, variable aleatoria binomial. Pero, también, nada más hay que recordar, esta p ya ahorita la denoté por este valor. Yo le puedo haber llamado cualquier otra letra. ¿Por qué puedo tomar a esto como si fuera una probabilidad? O sea, ¿es en verdad esto una probabilidad? ¿O solamente es una expresión que yo denoté como p por la facilidad de poder leer esto? Eso lo vamos a ver en la siguiente sesión. Esto sí va a ser una probabilidad. Va a ser una probabilidad implícita, pero bajo ciertos supuestos. Pero entonces, ahorita vamos a quedarnos con esta expresión. Esta va a ser la expresión que nosotros vamos a ocupar cuando estemos el modelo binomial de un paso para evaluar este derivado o esta opción. Vamos a ver un ejemplo rápido y me voy a referir a justo el primer ejemplo que vimos en la sesión pasada. En este caso, f minúscula va a estar denotando la prima del call. Este call con precio strike, si ustedes recuerdan, k igual a 21 y vencimiento t igual a 0.25, es decir, a 3 meses, y la tasa libre de riesgo era 0.12. Y solamente tenemos que encontrar las variables que nos faltan. Este va a ser igual a 20. Este precio de 20 solamente tiene dos posibilidades. O sube el precio a 22 o baja el precio a 18. Es decir, S de TU va a estar dado por 22 y S de TD va a estar dado por 18. Ahora, si se dan cuenta, yo la expresión que calculé en la lámina pasada va a depender de una letra U y una letra D, el cual son los factores de crecimiento o decrecimiento de este precio de S0. ¿Cómo los obtengo? Es bastante sencillo. U lo voy a obtener como S de TU sobre S de 0 va a estar dado por 1.1 y D va a estar dado por S de TD entre S de 0, cual va a estar dado por 0.9. Es decir, si a este 20 yo lo multiplico por 1.1, yo llego al 22, y si a este 20 yo lo multiplico por este 0.9, yo llego al 18. O en otras palabras, S de TU es si el precio a tiempo cero subiera 1% y S de TD es si el precio a tiempo cero bajara en 1%. Entonces ya tengo U y D. Y por último, tengo que determinar el payoff de la opción en los dos casos, es decir, si S de T fuera 22 o si S de T fuera 18. Dado que estamos hablando de un call, el payoff de un call, recordemos, va a estar dado por el máximo entre S de T menos K y 0. Si S de T es igual a 22, el payoff, es decir,
f sub u va a estar dado por el máximo entre 22 menos 21 y 0, es decir, un 1. Y si s de t fuera 18, el payoff de esta opción call va a estar dado por el máximo entre 18 menos 21 y 0, es decir, el máximo entre menos 3 y 0, y eso es un 0. En otras palabras, el derivado a tiempo 0 vale f, que es justo el valor que queremos encontrar, y tiene dos posibilidades. Que a tiempo t valga 1 o su payoff sea 1, o que a tiempo t su payoff sea 0. Entonces, lo primero que tenemos que calcular es la letra P que nosotros denotamos en la lámina pasada. Esta P, recordemos, va a estar dado por E a la RT menos D sobre U menos D. Sustituyendo los datos que ya tenemos, esto me va a quedar como que esta P va a estar dada por 0.6523. Y por último, simplemente tenemos que sustituir los valores. Recordemos, el valor de F va a estar dado por P por el valor de la opción a tiempo t si esto sube, más 1 menos p por el valor de la opción si el precio de subyacente baja. Y todo esto traído a valor presente porque estamos parados aquí, queremos el valor a tiempo cero. Esto me va a dar que el valor de f o el valor del call o la prima del call va a ser 0.633. Regresándonos a la lámina que vimos la sesión pasada, esto es justamente el valor que encontramos. Si se dan cuenta, ya todo lo simplificamos a una fórmula. Ya no tuvimos que hacer todo el procedimiento de construir el portafolio, encontrar delta, etc. Dado que esta fórmula salió de la forma general, con esto nos basta para encontrar el valor del call. Y nada más, ¿qué pasaría si yo en lugar de evaluar un call quisiera evaluar un put? Si se dan cuenta, obviamente con las mismas características, si se dan cuenta todas estas variables quedan igual, lo único que cambia es el valor del derivado a tiempo t, porque ya no estamos hablando de un call, es decir, ya no tenemos que ocupar el payoff del call. Ahora, f sub u, tendríamos que ocupar el payoff del put. Este está dado por el máximo entre k menos s de t y 0, el cual va a ser igual a 0, y para f de d sería el payoff del put, es decir, el máximo entre k menos s de t y 0, es decir, el máximo entre 3 y 0, y eso es igual a 3. Ya teniendo estos valores, simplemente sustituyo esto en esta expresión y voy a obtener el valor del put que quiero encontrar. O también, si ya tengo el valor del call por el ejercicio anterior, simplemente puedo ocupar la paridad put-call y con eso encontrar el precio del put con las mismas características que ya conocemos. Entonces, si se dan cuenta, creo que queda una fórmula bastante simple y bastante fácil de utilizar y además bastante intuitiva por haber declarado esta letra P. Lo que vamos a hacer la clase siguiente o la sesión siguiente va a ser argumentar por qué a esta P sí la podemos ver como una probabilidad y más aún, esta va a ser la probabilidad de que el precio del subyacente suba. Es decir, esto lo vamos a poder leer como F minúscula va a ser igual a el valor que toma el derivado si el precio sube por la probabilidad de que el precio suba, más el valor que toma el derivado si el precio baja por la probabilidad de que baje, que va a ser complementaria a la probabilidad de que suba porque solamente tiene estas dos opciones. Y todo esto traído a valor presente, es decir, va a ser una esperanza. Entonces, esto será todo por hoy. Insisto, repasen este tema porque ya vamos a seguir todavía viendo modelo binomial. Ahorita estamos con modelo binomial de un paso, después vamos a ver modelo binomial de 2 pasos. En algún punto vamos a extender esto a n pasos. Y por último, vamos a derivar una de las fórmulas más famosas, si no es que la más, para evaluar opciones, llevando este número de pasos al infinito. Pero eso ya es tema de otra clase. Muchas gracias por su atención y nos estamos escuchando. Pasen buen fin de semana, en caso de que sí estén escuchando esto el viernes. Si ya es lunes, pues buen inicio de semana. Gracias.